Iluminan y nos informan. Claro que sí. Bueno, el debate de los viernes lo auspicia Autoservicio Villegas desde la ciudad de Morteros, acompañándonos como siempre. Después les vamos a contar las novedades que hay para este fin de semana que comienza. Bueno, temas de actualidad siempre se debaten en este segmento del programa y no es un dato menor lo que vamos a tratar justamente hoy. Sí, hoy vamos a hablar, bueno, en realidad ya viene de hace unos días, tras el anuncio del presidente Milei en la Sociedad Rural Argentina con la quita de las retenciones o la baja, temporaria o definitiva también. Y bueno, por supuesto, eso es lo que en realidad en estos últimos días se estuvo informando a nivel gubernamental, pero bueno, en este país siempre sabemos, ¿no? Un tema tapa al otro, porque día a día hay distintos temas, Sí. pero volvió, digamos, a ser título de todos los medios a nivel nacional, porque en el día de ayer se plasmó oficialmente ese anuncio en el boletín oficial. Claro, porque bueno, en el marco de la Rural de Palermo, Sí, exactamente. vidriera enorme para la parte política. Y todos esperaban ese anuncio, ¿no? Claro, después de el discurso del presidente de la Rural, habló el presidente y ya se preveía este tipo de anuncios, Claro. ¿no? Para el campo. En realidad, este anuncio se había hecho en la sociedad rural, pero era de palabra, y bueno, ayer el presidente Javier Milei firmó finalmente el decreto 526/2025, publicado en el boletín oficial, con el establecimiento de la reducción permanente de las retenciones, ¿no? A la medida que afecta a productos como la soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo, carnes, y busca fortalecer la competitividad del sector, así dice, ¿no? Bueno, las retenciones, por ejemplo, en la carne aviaria y vacuna bajaron del 6,75 al 5%, y bueno, el resto de los granos también, que después ya vamos a detenernos. 0%, el decreto dice a través, lo traigo como introducción porque tiene que ver con el entrevistado que vamos a hablar ahora, ¿no? A través de los decretos 697/24, 38/25 y 439/25, por un lado, se redujeron los derechos de exportación de ciertas mercaderías agroindustriales. Bien. En algunos casos de forma temporal y en otros de manera permanente, y por el otro se establecieron al 0% para las economías regionales, productos lácteos, porcinos, entre otras mercaderías, promoviendo, así dice, el agregado de valor. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, bueno, aquí tenemos una empresa, una mega empresa a nivel nacional e internacional, porque exporta también al exterior, es brigmanense desde hace muchos años, que es Frigorífico Piamontesa. Exacto. Y bueno, queríamos ver cuál era la situación industrial después de este anuncio, cómo está también el tema y si abarca o no abarca, por ejemplo, a Piamontesa, por lo que dice el decreto, aquí sí, a partir de ayer. Y bueno, ¿cuál es la situación? Por eso vamos a dialogar y agradecemos, gentilmente nos atiende Jorge Garnero, gerente industrial de Piamontesa, Sociedad Anónima, para hablar de este tema. Jorge, Hernán Coria, Ivana Morales, los saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, chicos? Ivana, buen día con ustedes. Pero muy bien, muy bien. Gracias por atendernos primero, ¿no? Y bueno, hablar de este decreto que finalmente abarca a Piamontesa o no, por lo que dice también el tema de porcino lo abarca. Sí, claramente abarca a todas las carnes, pero en realidad lo que es porcinos, había unos decretos previos desde la primera mitad del año, un poquito antes, más o menos mayo, donde ya se habían eliminado los derechos de exportación de prácticamente la totalidad de los productos porcinos que son exportables. Digo prácticamente la totalidad porque quedaban algunos productos muy puntuales, sobre todo las grasas, que tenían un derecho de exportación del 3,5%, si mal no recuerdo, y que ahora pasó al 0%. Es decir que desde la emisión del decreto presidencial, desde el día de ayer, la totalidad de los productos porcinos tienen derecho de exportación cero. Me refiero tanto a las carnes como a las grasas, subproductos, menudencias, que son los que principalmente están destinados a la exportación. Bien. ¿Una situación que abre otro panorama para Piamontesa también, Jorge? En realidad, en lo que hace las exportaciones, no tanto, porque ya veníamos con derechos bajos, sí abre otra situación en forma indirecta.
Nosotros en lo que es la producción y la exportación tenemos lo que podríamos decir factores endógenos propios del país y factores exógenos. Bien. Cuando nosotros exportamos, estas exportaciones están compitiendo con Brasil, Canadá, España, Países Bajos, Alemania, sobre todo por los destinos principales que son sudeste asiático y en algunos casos países del continente africano. Entonces, no es una competencia interna, es una competencia con empresas de importante envergadura a nivel internacional, fundamentalmente con Brasil. Y cuando hablo de factores endógenos, más allá de los derechos de exportación, tenemos también cargas impositivas, cargas burocráticas que siguen impactando. Si bien esta reducción nosotros la hemos obtenido previo a lo que es la carne vacuna, nos ha permitido crecer en los niveles de exportación. Si nosotros comparamos los volúmenes exportados en el primer semestre 2024 respecto del primer semestre 2025, los volúmenes exportados por Piamontesas han crecido sustancialmente. Sustancialmente es un 120% más o menos. Aun cuando el valor a nivel internacional en promedio los productos exportables se redujo en un 9, un 10%, producto de la competencia internacional de los países que yo les citaba antes. Bien. En lo que hace a los derechos de exportación hay un punto que puede tener un impacto, veremos cómo se comporta el mercado porque va mucho por oferta y demanda, que es el cerdo. El 75% del costo de criar un cerdo es el alimento. De ese 75%, más o menos, un 25% está constituido por la soja y un 70% está constituido por el maíz. Cuando nosotros vemos la reducción de los derechos de exportación de los granos, cereales y oleaginosas, posiblemente tengan algún impacto en el costo de la cría del cerdo, que obviamente es nuestra materia prima exportable. De todos modos, el precio hoy está sumamente competitivo, es decir, existe una competencia interna muy importante en la colocación de los cerdos. Piamontesa tiene sus granjas, lo cual es una ventaja competitiva importante, así que tendremos que ver cuánto impacta esto en nuestros costos y qué repercusión puede tener esto sobre las exportaciones. En el transcurso de la próxima semana, próximos días, principio de agosto, estaremos viendo cuáles son los efectos que esto puede llegar a tener. Es decir, que estos derechos de exportación cero hoy a Piamontesa no le genera una diferencia significativa porque ya los veníamos teniendo. Claro. La reducción de los derechos de exportación de los granos sí puede llegar a tener un impacto negativo por el aumento del costo de producción. Situación que se va a replicar en las otras cadenas pecuarias, o sea, en la cría de bovinos, en la producción de leche, en la cría de aves, también van a tener un incremento de costo en el alimento y un incremento de costo en sus producciones. Bien, bueno, bien claro. Lo cierto es que, en definitiva, para ir analizando también, puede ser, digamos, favorable, positivo por un lado, si bien ya ustedes ya lo venían teniendo, pero negativo por el otro. O sea, el hecho está después también de las ventajas comparativas que pueda tener a la hora de competir en el mercado externo como también en el mercado interno, Jorge, porque más allá también, y bueno, y le quiero preguntar de esto de quitar el cepo y de esta flotación del dólar, sabemos que las importaciones son en dólares y las exportaciones también se cobran en dólar. Bueno, en ese marco, ¿cómo sería la ventaja comparativa si la hay para Piamontesa? En estos momentos la ventaja es que podemos disponer de elementos de importación que en otros momentos no lo podíamos disponer. Bien. Para nosotros es muy importante que las máquinas funcionen.
Hubo épocas en las cuales era prácticamente imposible o demoraba muchísimo tiempo un repuesto. Hoy eso ya no ocurre, entonces podemos garantizar los procesos productivos, que no tengamos inconveniente en lo que hace a la tecnología. En lo que hace a los precios del mercado interno, hoy las empresas tienen que ser sumamente competitivas y cuidadosas con sus costos. Hablaba con un economista que nos visitó semana pasada, que es bastante conocido, Gustavo Lázari, y justamente concordamos en ese punto, ¿no? Que tenemos que ser sumamente competitivos y reducir costos. Puertas adentro de la empresa, que es un trabajo que las industrias llevan a cabo permanentemente, siendo cuidadosos en la gestión de costos en general, pero también necesitamos un acompañamiento por parte de las autoridades de todos los niveles, ¿no? Porque si bien a nivel nación se está haciendo un esfuerzo bastante importante en reducción impositiva, ese esfuerzo quizás no se esté replicando en otros niveles. Necesitamos todavía seguir trabajando. Considere, vuelvo al inicio de la charla, sí, que nosotros hacia afuera competimos con Brasil, por ejemplo, sí, competimos sí, con Canadá, es decir, la competencia es con estructuras que quizás no tengan las cargas impositivas que nosotros enfrentamos en Argentina. Sí, sí, bueno, y más las medidas que arancelarias. Son fuertes sí, esas cargas. Y las medidas arancelarias que pueden establecer algunos de los países, por supuesto, bueno, el caso de Estados Unidos también, ¿no? Que lo ha hecho. Ahora, sí, si vamos a hablar de producción, y ya vamos a Piamontesa concretamente, Jorge, bueno, tras lo que fue el almacén robotizado, que ya hace un par de años, la instalación de energía alternativa, más sumado ahora a la nueva planta de calderas, eso le ha dado a Piamontesa la posibilidad de tener una mayor producción. Hoy, ¿cuál es la capacidad de la planta en cuanto a producción? Hablemos de Piamontesa, no hablemos de los otros emprendimientos que tiene en Provincia de Buenos Aires, pero ¿le ha dado un mayor volumen de producción a Piamontesa? Hoy no nos ha dado mayores volúmenes de producción, nos ha dado mayor eficiencia de producción. Yo quiero destacar que el gas natural ha sido para Piamontesa, para la región en general, un avance enorme desde el punto de vista del costo de los combustibles, desde el punto de vista ambiental. Contar con gas natural y las calderas con gas natural ha sido una ventaja enorme. Hoy la planta está trabajando prácticamente a su capacidad máxima, no obstante ello se han llevado a cabo inversiones muy importantes en equipamiento. Estuvimos en Alemania en mayo, en una feria en Frankfurt, donde la empresa ha realizado inversiones importantes en equipamiento que seguramente estarán en marcha en los próximos 6 meses. Consideramos que posiblemente hacia principios del 2026, ya que implica no solamente traer la máquina, que hay que construirla, sino también reformas edilicias. Entonces estamos apostando a un crecimiento en la capacidad de producción de algunas líneas particulares, especialmente la línea de salchichas, realmente interesante. Así que 2026 va a ser un año, creo que muy entretenido desde el punto de vista de la producción y la venta para Piamontesa, por lo que esperamos sea un incremento en la capacidad productiva. Hoy la planta está trabajando a un ritmo superior que en la misma época del año pasado. El invierno para la producción de chacinados siempre es una época de baja, a pesar de ello estamos en niveles de producción y venta superiores, con crecimiento en algunas líneas que yo destaco que siempre hay un cierto grado de curiosidad de por qué esas líneas, porque no son precisamente los productos quizás masivos, pero estamos creciendo en la venta de jamón cocido, estamos creciendo en la venta de salame tipo Milán, es decir, la empresa está dentro del contexto nacional, está un poquito mejor por arriba que el año pasado, firme,
Y como siempre, ¿no? Piamontesa se ha caracterizado porque jamás ha dejado de invertir y jamás ha dejado de crecer. Sí, sí. Hoy es una planta que está produciendo por encima de los 2 millones de kilos de fiambre por mes, y ese ha sido un crecimiento sostenido a través del tiempo. Sí, sí, que ha sido una Y lo política de la estamos empresa. viendo. Exacto. Desde que charlábamos con Averaldo, pasando por Daniel, por la gerencia, tuvieron el concepto. Ante la adversidad, en vez de retraerse, ampliarse. Y eso ha sido, yo creo, una constante de Piamontesa y le dio el crecimiento. Bueno, tendríamos mucho más para hablar, Jorge, pero, y por supuesto agradecemos la predisposición. Mi última pregunta es esto, ya que hablamos de producción, y si le atañe a usted, hablando del emprendimiento porcino, si llegó al objetivo de tener esas 500 madres, si está funcionando también a pleno el emprendimiento porcino o todavía están en el camino, en la escalada de eso. No es exactamente mi área, no estoy en el día a día imbuido en los detalles, pero el emprendimiento está desarrollándose, está creciendo. Hoy nos proveen de una buena proporción de cerdos desde aquí, desde de aquí de Brinkmann, de DPB. Así que, como todo, en Piamontes, y usted lo dijo, ¿no? Siempre ha sido la política de Averaldo, continuada por Alberto y Daniel, de apostar al crecimiento. Y bueno, la granja sí también está en franca expansión para abastecer las necesidades de la compañía. Bien, Jorge. Agradecemos entonces Sí. con lo que desde el gobierno nacional se anuncia y después cómo se aplica cuando está en el boletín y cómo afecta a nuestras economías. ¿Cuál es la realidad después con las industrias, por supuesto? ¿No? Porque ese ¿no? siempre es el tema. Muchas Jorge, gracias. le agradecemos, muy amable por atendernos, por dispensarnos este tiempo y bueno, seguiremos charlando porque nos interesa de sobremanera. Bueno, les agradezco siempre el espacio que nos dan. Así que tengan buen día, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, Jorge Garnero, entonces, gerente industrial de Piamontesa. Tendríamos muchos aristas para analizar, pero bueno, se nos iría todo el programa. Sí hay que decir que, bueno, una cosa son los anuncios, después otra cosa, cuando se plasman en el decreto, y cómo baja las industrias, porque después tienen cada una de las industrias y de las economías tienen sus particularidades. El caso, como decía Piamontesa, ya venía teniendo